Buenos días. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite reunirnos, no tan solo para alabarlo, adorarlo, sino para poder escuchar su palabra. ¿Sí se escucha bien en la parte de atrás? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, en el versículo 1. La predicación que hoy vamos a dar, o predicaciones que vamos a estar dando de aquí en adelante, pareciera que tiene un giro totalmente diferente a lo que veníamos compartiendo. Pero de acuerdo a las fechas que se aproximan, donde a las personas, de acuerdo a la tradición que se practica allá afuera, les vienen a la memoria el acontecimiento de lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección. Entonces el propósito de, antes de llegar a ese tema tan importante, hablar acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, qué importante es que nosotros, el día que escuchemos ese mensaje, causen un efecto en nuestras vidas. Y para eso tenemos que preparar nuestro corazón. Hemos decidido hablar algunos temas acerca del arrepentimiento para que nosotros podamos ser humildes delante de Dios. Y si hay algo que tengamos que cambiar, algo en lo cual tengamos que quitar, y hablo con claridad, cuando hablo de quitar pecados que quizá al día de hoy se están practicando y que por una u otra cosa hemos visto con ligereza, hemos visto no con importancia el llamado que Dios nos está haciendo, y no queremos, y creo que es la voluntad del Señor, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. El propósito de Dios es que todos nosotros podamos disfrutar de la vida eterna, pero sabemos a través de la historia, a través de los evangelios, que no todos atienden al llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y así vemos a través de la historia bíblica, si nos vamos al libro de Génesis, cuando Noé fue advertido de lo que acontecía, y solamente 8 personas fueron puestas en el arca, y miles y millones de personas se extraviaron por no atender al llamado. Entonces vamos a empezar. Nos ponen el versículo, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El tema del título es: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? En cada enseñanza que se imparte, en cada mensaje que se da, siempre hay un propósito, siempre hay un objetivo. Y el propósito y el objetivo de este mensaje es que aquellos que no se han vuelto al Señor, hoy a través de las palabras que vamos a estar citando, a través del Evangelio, a través de las Escrituras, usted pueda mirar que es tiempo que Dios está llamando a su persona. El llamado es un llamado personal, no es si mi mamá quiere, si mi papá quiere, si mi familia quiere, entonces yo atiendo. No, el llamado de Jesús es un llamado personal, es individual. Por eso cuando leemos algunas porciones de la Escritura,
Por ejemplo, si nos acordamos de ese salmo que dice, Jehová es el pastor, decía David. ¿Cómo lo citaba? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y cuando nosotros no miramos que la salvación es personal, que Dios hace un llamado personal a cada uno de nosotros, a veces caemos en el error que cayeron muchos personajes de las Escrituras, y por citar uno de ellos, Saúl. Cuando Saúl fue reprendido por la falta de su obediencia a la instrucción que Dios le dio, Saúl le dice a Samuel, es que yo hice y aparté lo más gordo de las ovejas para ofrecérselo ¿a quién? A tu Dios. Saúl en ningún momento veía que Dios era un Dios personal. Entonces, de verdad que Dios nos ayude en esta mañana a que nosotros a través de este mensaje podamos volver al Señor, pero de una manera como Dios lo ha establecido, de una manera bíblica, no de una manera como a veces nosotros como seres humanos podemos establecer ideas, pensamientos, y creemos que esa es la manera correcta de volverse a Dios y atender al llamado que Dios hace cuando Él habla acerca de un arrepentimiento. Hemos leído estos versículos y creo que fue un mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué tiempo había pasado cuando llegó Juan el Bautista y empezó a proclamar la palabra de Dios? ¿Cuántos años habían pasado que no se escuchaba la voz de Dios? Muchos años. Se cree que eran cerca de 400 años que no se oía la voz de Dios. El pueblo de Dios no escuchaba el mensaje, no se había levantado profeta, no había sido enviado por Dios. Entonces, el pueblo se había llenado de muchas costumbres, de muchas tradiciones, de muchas ideas. Y a través de esas costumbres e ideas, llegaron al punto de quebrantar varios mandamientos de Dios, porque le empezaron a dar un estándar a su manera de pensar, a su manera de ver las cosas, a su manera de juzgar las cosas, a su manera de conducirse. Y la palabra de Dios, la ley de Dios, la habían hecho a un lado. Y ahora lo que gobernaban eran sus ideas, sus pensamientos. Entonces, cuando Juan el Bautista viene y predica este mensaje, es un llamado. Es un llamado que Dios está haciendo, algo que se estaba cumpliendo, porque Dios ya había profetizado por medio de Isaías en el capítulo 40 que sería enviado un hombre y se levantaría para preparar el camino del Señor, porque Jesús vendría. Y cuando el Señor Jesús viene a una familia, a una persona, a una casa, a una familia, a una nación, siempre el corazón va a ser preparado. Siempre el Espíritu de Dios por medio de la palabra va a ir preparando el corazón de las personas. Entonces Juan el Bautista, a través de este mensaje, lo que estaba haciendo es preparando el camino, porque el Señor, el Rey de Reyes, venía. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios, porque ¿quién es suficiente para exponer la palabra de Dios? Padre, gracias. Gracias porque nos permites estar un día más, Señor, reunidos como iglesia, como congregación. Pero Padre, queremos hoy escuchar tu voz, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos que hoy tu palabra sea esa luz a nuestras vidas, pero también queremos que tu palabra sea como ese martillo que quebranta la roca, Señor. Queremos que tu palabra también sea esa espada que penetre y discierna los pensamientos. Ayúdanos, Señor, aquí estamos para ser enseñados. Aquí estamos, Señor, para que nuestro corazón esté siendo preparado para tu venida. Dame gracia, dame sabiduría, que hoy pueda yo hablar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y a la congregación, dale oídos para oír, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como introducción he puesto, o quiero tomar en ese mismo evangelio, en el capítulo 15, versículos 17 y 19, si nos los ponen, por favor.
Aquí al Señor lo están cuestionando cuando ven a sus discípulos hacer algo que para los judíos, los fariseos, les era escandaloso, era incluso pecado. Y ellos reprueban la acción que están haciendo los discípulos. Entonces el Señor Jesús les da una enseñanza muy clara y les dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Versículo siguiente: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Siguiente versículo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Quise tomar esto como introducción, hermanos, personas que nos acompañan, porque a veces podemos tener la idea que cuando la persona peca y está pecando día tras día, podemos tener la idea que es el diablo el que nos induce, que es el diablo que no nos deja caminar con el Señor, que es el diablo que se pone en nuestro camino y bueno, caemos. Y no, querida persona que nos acompaña, la palabra es muy clara y dice que de dentro del corazón que salen los pecados. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo pecado que el hombre pueda estar cometiendo, salen del corazón del hombre. Entonces es algo muy importante que nosotros lo tengamos claro para que vayamos despejando nuestra mente de que pensemos o creamos que bueno, es que no puedo cambiar mi vida porque el diablo siempre se atraviesa en medio de mí y me hace caer. ¿Cuántas malas enseñanzas escuchamos a través de internet? Que a veces las personas en su falta de temor, en su falta de conocimiento de las escrituras, hacen cosas de burlas de aquel ser que es un ser superior, el diablo, y pasa el predicador al frente y invita a la congregación, a la iglesia y le dice: pisemos al diablo, y empiezan a patalear y empiezan a decir: es que el diablo está sometido. ¿Cuántos no hemos escuchado esas frases? Queridos hermanos, querida persona que nos acompaña, el evangelio, la salvación, la vida eterna es tan seria, es tan importante que no podemos estar jugando con eso. Es una vida eterna. La vida que nada más estamos viviendo acá es una vida pasajera. Dice la palabra que la vida del hombre son 70 años y en el más robusto 80 años. Pero ¿qué es comparado 80 años, 90 años, 100 años que la persona pueda vivir comparada a una eternidad? Cuando pensamos en la eternidad, ¿en qué tiempo pensamos? Para siempre. Una ocasión escuchaba yo un predicador hablando acerca de la eternidad. A veces nosotros como personas nos cuesta a veces mucho dimensionar lo que es la eternidad. Y ese predicador lo que decía, que para que nos demos una idea de lo que es la eternidad, es como si se juntara toda la arena del mar que existe en el planeta Tierra y un pajarito tomara un grano y se lo llevara al cielo y se tardaría 1000 años en ir y 1000 años en regresar. Bueno, para que nos demos una idea que la eternidad es hasta que se acabe todos esos granos de arena, pero pues bueno, aunque se acabaran, aún sigue la eternidad. Pero a veces hemos sido engañados por el mundo, pensando que eso jamás va a acontecer, pensando que en aquel día que llegue, jamás va a llegar. Y por eso Juan el Bautista, de una manera impresionante, él menciona varios puntos acerca de que por qué es importante proceder a un arrepentimiento verdadero, real, conforme a la palabra de Dios. Porque hay muchas iglesias,
hay muchas congregaciones que se llenan, muchas congregaciones, muchos lugares que son ocupados, y hay personas que tienen meses, tienen años, tienen décadas de estar asistiendo a esa iglesia o a ese grupo religioso, incluyendo y no han podido proceder, dar el paso y creer en el Señor Jesús y dejar su vida pecaminosa y empezar a vivir una vida como a Dios le agrada y como Él lo demanda. ¿Por qué? ¿Por qué pasan años? Algo de lo cual yo me preguntaba yo en la mañana cuando estábamos preparando el mensaje, y le decía yo: Señor, ¿cuánto necesitamos que tú vengas con tu palabra y penetres como esa espada, quebrantes el corazón de aquellas personas que tienen años, tienen décadas y no proceden a un arrepentimiento? Yo sé que Dios trata a cada persona diferente, bajo diferentes circunstancias. Dios los trata diferente, no a todos nos trata igual. Lo que sí es claro y es verdadero, que cuando viene el Espíritu Santo y trata a la persona, es que la convence de su condición espiritual, de que está mal y que necesita un Salvador, necesita reconocer que está mal. Pero eso solamente lo hace Dios, no es el predicador, no es la iglesia, es a través de la influencia del Espíritu Santo, a través de su palabra. Vamos a ver en la predicación de Juan el Bautista, vamos a ver 5 puntos importantes que Juan menciona para que la audiencia que él está predicando tenga claridad qué es realmente un arrepentimiento. Un arrepentimiento conforme a lo que Dios establece. Voy a citar nada más algunas palabras que vamos a estar estudiando esas palabras. Una de ellas, cuando dice la Escritura que venían a él aquellos fariseos y escribas y les dice: generación de víboras. Se usa la palabra víbora. Ese es un punto en el cual vamos a estar estudiando. La otra porción de la Escritura que se menciona, o la palabra que vamos a estar estudiando, es el fruto, que se dé un fruto de acuerdo a ese arrepentimiento verdadero. Otra palabra que se menciona: el hacha está puesta a la raíz del árbol. La otra palabra: el aventador. Y la quinta se menciona: el fuego. Esas 5 puntos que Juan el Bautista está mencionando te hablan totalmente de cómo va a ser y cómo Dios invita a las personas a un arrepentimiento. Pero si la persona no quiere proceder a un arrepentimiento, Dios respeta la decisión de cada persona. Y aquí es importante, hermano y persona que nos acompaña, que nos quitemos de nuestra mente aquella doctrina que dice que somos salvos por gracia. Sí somos salvos por gracias, hermanos. Eso es inevitable, la palabra lo afirma. Y hay bases y hay fundamentos, pero esa gracia produce algo muy específico y algo muy claro. No es una gracia que no tiene poder suficiente para ayudar a la persona a vivir una vida recta, santa y justa. Y hay un pasaje que siempre lo hemos citado constantemente, al menos yo lo he citado constantemente, y hoy no va a ser la excepción, lo voy a citar, para que nosotros tengamos claridad que esa gracia es una gracia que no tan solo te salva, sino es una gracia que te aporta poder, una gracia que te capacita. Si nos pones Tito 2:11, por favor. Porque hay doctrinas, hermanos y personas que nos acompañan, que ya ahora estamos bajo la gracia y ahora entonces podemos vivir como nos plazca, como nosotros queramos, como mejor nos convenga nuestra vida, como mejor nos sientamos. Y no, esa gracia de Dios tiene un efecto y es notable. No es solamente que se queda dentro del corazón, no es solamente que el creyente la vive dentro, no, se manifiesta, se ve. Y dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no tan solo a algunas personas, es a todos los hombres de las generaciones que han pasado, de las que estamos viviendo y de las que vendrán. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cuando dice todos los hombres,
Porque a todos se les tiene que anunciar el Evangelio. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, dijo que se anunciara el Evangelio a toda criatura, no a unos cuantos, no solamente a unos que son privilegiados, no, a todos son anunciado el Evangelio. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12. Y esa gracia, cuando es manifestada y cuando es derramada en el corazón de la persona, tiene un efecto muy especial y muy específico, que no tan solo la persona lo experimenta en su vida, en su ser, sino que es visible, enseñándonos. Es la gracia la que nos enseña, no es tu fuerza, no es el conocimiento del hombre, no es porque tengamos alguna carrera de teología o sepamos, hayamos leído mucha literatura acerca de la Biblia, de la religión. Eso no es lo que capacita al hombre para que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. El texto dice muy claro que esa gracia nos enseña a renunciar, te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa gracia es gloriosa porque nos enseña, nos capacita, nos muestra, nos educa, nos enseña cómo vivir, a renunciar. Así es que, hermano, cuando nosotros renunciamos al pecado, no es porque digamos, es porque lloro mucho, es porque yo ayuno mucho, o es porque yo hago esto, hago lo otro. No, hermano, es la gracia soberana de Dios que es derramada en el corazón, y mediante esa gracia el Espíritu Santo opera y nos influencia a dejar el pecado, a dejar la maldad, y no tan solo a dejarla, sino a odiar incluso el pecado, hermanos. Entonces ya vemos que esa gracia, cuando es derramada, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero hace otro efecto. El otro efecto es, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En pocas palabras, hermanos, nuestro pasaje que nuestro hermano Azarías citaba hace un rato de Isaías: dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Ese es el Evangelio. El Evangelio, la palabra que se predicaba en el Antiguo Testamento, es lo mismo que se predica en el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios, es el mismo llamado. Dios no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su mensaje no ha cambiado, su llamado no ha cambiado, las exigencias no han cambiado. Él es el mismo. Entonces vemos algo glorioso que esa gracia hace. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La pregunta sería, ¿durante qué tiempo tenemos que vivir así? ¿Qué tiempo? El siguiente versículo nos los dice, hermano. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Qué gracia tan gloriosa, hermanos. Entonces, yo espero que no tenga usted en su mente esa doctrina que se predica mucho en muchos lugares, donde ya estamos viviendo bajo la gracia y podemos vivir como quieramos. Total, Cristo ya no ve a la persona, ya ve la justicia de Cristo, ya no te preocupes. No, hermano. Esa gracia verdadera produce un efecto específico. Y es visto por los hombres, es visto por las multitudes, es visto por la familia, es visto por los compañeros, es visto donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque esa gracia lo que produce es que seamos luz, lo que produce es que seamos sal. Y siempre va a haber una gran diferencia, hermano. Entonces, aquellas personas que tienen ese pensamiento acerca de que están en la gracia y siguen una vida pecaminosa, realmente estás en un punto de los cuales el apóstol Juan el Bautista está mencionando acá. Y un punto del que él está mencionando, precisamente el primero, que habla acerca de la serpiente, es que la serpiente simboliza engaño. Engaño simboliza la serpiente. Entonces, pero Dios nos ayude, hermanos, a que si hoy a través de la palabra de Dios nosotros nos veamos faltos
veamos que necesitamos quitar cosas y ponerlas, hermano, persona que nos acompaña, es la voluntad del Señor. Él no quiere que perezcamos. Él quiere y nos muestra el camino a seguir, nos muestra el camino hacia caminar. La vida cristiana, queridos hermanos, no es para gente débil, para gente cobarde, para gente que no quiere tomar decisiones. Uno de los pecados que menciona en Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y precisamente en el Evangelio del Mateo dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Gente aguerrida, gente decisiva, gente con una decisión firme. Entonces, me era muy importante aclarar ese punto acerca de la doctrina que se predica a veces, que estamos bajo la gracia. Es una verdad, no la negamos, nosotros la creemos firmemente, pero bajo cómo lo explica y cómo nos enseña la palabra de Dios. Con esa conducta, con esa gracia que es derramada, a vivir una vida apartada del mundo, apartada del pecado, y una vida agradándole al Señor, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de su Espíritu, que nos guía, nos enseña y nos capacita para que nuestra vida sea agradable a Dios. Ok, vamos, ya leímos el versículo 1, si volvemos al Evangelio de Mateo, por favor. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5. Es que en el mensaje de Juan el Bautista nos hace ver la reacción de dos personas. Y lo que siempre hemos dicho a través de, bueno, yo lo he dicho y la palabra lo afirma constantemente, que siempre hay dos tipos de audiencia. El Señor Jesús siempre tuvo dos tipos de audiencia cada vez que Él compartía el mensaje. Personas que atendían al llamado, personas que reconocían su condición, personas que reconocían la autoridad del Mesías, personas que reconocían que Él era el enviado y que sus palabras eran verdaderas y atendían el llamado y la palabra hacía un efecto en sus corazones y se volvían al Señor. Pero también está la otra parte de la audiencia, que había mucha gente, y en su mayoría era ella, que no le creía al mensaje del Señor Jesús, que no le daba crédito, y lo llamaban de loco, le decían que tenía demonio, le decían mil cosas, rechazando el llamado, el mensaje, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo no ha cambiado. Los hombres, nosotros como hombres no cambiamos, somos los mismos. Entonces, siempre va a haber dos audiencias en una congregación, en algún lugar donde se predica la palabra de Dios. Va a haber personas que atienden el llamado y personas que... Todas estas personas, dice que salían al bautismo de Juan el Bautista, salían. Pero había algo muy peculiar en ellos. Número uno, reconocieron su condición espiritual. Reconocieron lo que la palabra que Juan está utilizando ahí, cuando dice arrepentíos, es una palabra muy conocida que la conocemos, es la palabra en griego metanoia, que quiere decir un cambio total de mente. Si las personas estaban pensando de una manera que esto es agradar a Dios, tenían que hacer un cambio total de mente, de manera de pensar, de manera de actuar, de manera de proceder. Un giro de 180 grados. ¿Cómo es un giro de 180 grados? Que vamos encaminados, vamos encarrerados hacia una dirección y de repente un giro totalmente. Eso nos deja ver algo muy importante. Que el llamado que Dios hace no es un llamado en el cual nos podemos quedar en un modo neutral, ni para allá ni para acá, no. El llamado que el Señor Jesús hace por medio de Juan el Bautista, para que el Señor venga
y habite en el corazón de los hombres, es necesario proceder a un arrepentimiento bíblico. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. No podemos quedarnos en un punto intermedio de decir, pues me voy a decidir, pues yo ya dejé algunas maneras de vivir, ya dejé algunos pecados, ya dejé algunas actitudes que yo tenía, pero hay unas que me cuestan, entonces ahí voy progresando. No. El llamado al arrepentimiento que el Señor Jesús hace a través de Juan el Bautista y en los evangelios siguientes que el Señor Jesús menciona, es un llamado total, no es a medias. Porque, ¿cómo podemos nosotros identificar ese llamado? Bueno, muy sencillo. Cuando el Señor Jesús dijo que no podemos amar ¿a qué? A dos señores. O amamos a uno o aborrecemos al otro. El que no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. El Señor es muy claro en el llamado que Él hace. No podemos mantenernos neutralmente, porque si no entonces caemos en esa verdad que se nos habla en Apocalipsis en aquellas iglesias, que nos dice, por cuanto no eres frío y por cuanto no eres caliente. O sea, no hay manera neutral. O somos fríos, o estamos de parte de Dios, estamos con Dios o estamos contra Dios. Y a veces eso es algo que nos cuesta entender como personas cuando no hemos tomado la decisión de volvernos a Dios. Nos cuesta mucho creer eso, que si nosotros no estamos recogiendo con el Señor, si nosotros no estamos amando al Señor, entonces estamos en contra del Señor. Y si nosotros no somos amigos del Señor, entonces ¿qué somos? Somos enemigos. Esa es una verdad que la Biblia lo dice con mucha claridad. Pero a veces nosotros hemos abrazado el engaño y hemos querido pensar y creer que Dios todo nos va a tolerar, que Dios todo nos va a pasar. No, Dios no cambia. Dios no cambia. Él va a ejecutar su sentencia sobre la mala obra. Al menos que la persona ponga sus ojos en esa obra gloriosa, Cristo Jesús, su sacrificio, y crea en Él, entonces todo eso les es pasado por alto. Porque ha confiado en aquel que ofreció su vida por el mundo entero. Pero es importante que nosotros no abracemos esa mentira de que yo puedo vivir como yo quiera y puedo creer que le estoy agradando a Dios, cuando realmente tenemos claro quizá en nuestras vidas que estamos cometiendo algunas cosas que no son agradables al Señor. Entonces, no podemos quedarnos en un punto neutral. Dice que salían y hacían algo muy peculiar, confesando sus pecados. Eran personas que habían entendido con claridad su condición espiritual. Habían entendido que el llamado era de Dios, habían entendido que el mensajero era de parte de Dios. Y si el mensajero era de parte de Dios, entonces el mensaje también era de Dios. Hay un pasaje, si lo citas en Proverbios 28, versículo 13, para puntualizar algunas cosas y nos ayude un poquito antes de entrar a aquellos puntos que las personas no quisieron atender a ese arrepentimiento. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Eso ya nos deja ver una verdad muy clara, que el hombre es dado a esconder los pecados que él comete. Así es la naturaleza del hombre. Siempre no quiere responsabilizarse de lo que él hace, y es algo que heredamos. Lo vemos desde Génesis, que todo mundo le echó la culpa a otro y a otro, y jamás se responsabilizaron de sus actos.
Bueno, al día de hoy el hombre no cambia. El hombre de hoy encubre, el hombre de Dios, el hombre no acepta a veces su condición espiritual. Y encubre, y encubre, y encubre, y encubre. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nos deja ver tres cosas muy importantes este versículo. Que el hombre es dado a encubrir sus acciones, sus pecados. Mira, tanto el hombre, la mujer, los jóvenes a veces cometen cosas muy vergonzosas. Pecados muy escandalosos. Pecados, si no escandalosos, muy ocultos. Donde nadie lo vio. Donde ni mamá sabe, ni papá sabe, ni nadie sabe. Pero el muchacho, la muchacha, el señor, el adulto, ante la sociedad es una persona muy respetable. El señor es muy educado, es muy amable, muy acomedido, pero dentro de su corazón ha cometido pecados que los tiene encubiertos. Y ahí los tiene escondidos. Y ese es uno de los problemas que a veces estorba para que el hombre venga a la salvación verdadera y pueda experimentar esa paz y ese perdón, porque hay cosas que el hombre comete, pecados, y ahí los tiene guardados y le da vergüenza acercarse a alguien y manifestarlos, y pedir ayuda y pedir consejo y decir, mira, yo hace muchos años hice esto y hice lo otro. Son pecados que el hombre guarda. Y hay esos pecados que se esconden. Es necesario hablarlos, que alguien te ministre, con la persona que tengas confianza, que te ministre, que te guíe conforme a la palabra de Dios y puedas proceder a ese arrepentimiento real y verdadero. Dice, mas el que los confiesa y se aparta. Aquí es algo muy importante puntualizar algo. Hay muchas personas que confiesan su pecado. Es que hermano, fíjate que soy un borracho. Hermano, fíjate que caí en adulterio. Hermano, fíjate que me fui de borracho una noche. Fíjate que mis amigos me convencieron y terminé haciendo el mal. Y qué bueno, lo está manifestando. No lo está escondiendo, lo está confesando. Pero a los 15 días, a los 20 días, nuevamente se acerca y dice, hermano, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Volví a caer otra vez. Y volví a caer otra vez. ¿Qué está pasando? La misericordia de Dios se va a aplicar cuando se cumple el propósito de su palabra. Lo confiesa y se aparta. Porque si la persona sigue practicando su pecado y su maldad, está creyendo en un Dios que no es conforme a la palabra de Dios. Me llamaba mucho la atención en una plática que teníamos con nuestro hermano Alejandro, si no recuerdo fue el día miércoles, donde citábamos ese pasaje cuando el Señor Jesús, Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano, ¿no? ¿Y cuántas veces le dice? ¿Cuánto daría ese número? O sea, la idea o la intención del Señor Jesús es que nosotros tengamos claridad que toda la vida se le tiene que perdonar al hermano. Pero nuestro hermano nos puntualizaba algo muy importante que me bendijo mucho. A veces decimos, pues, el hermano hizo esto, pues bueno, pues ya hay que perdonarlo, pues ya la Biblia dice esto, hay que hacerlo. Pero los hermanos puntualizaban algo muy, muy importante, que es muy importante ver que si la persona o el hermano realmente se está arrepintiendo realmente, porque si no se ha arrepentido, ¿qué le vas a perdonar? Por eso es que la persona vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento real del corazón. Entonces, una característica de un arrepentimiento verdadero para que nosotros, aquellos que estamos aquí en esta congregación y aquellos que están escuchando el mensaje, si a veces decimos, ¿por qué yo no puedo proceder a un arrepentimiento? ¿Por qué yo no puedo disfrutar de la paz, del perdón que tanto hablan, de la gracia, del Espíritu Santo? ¿Por qué?
Es por eso. Porque no estamos teniendo claridad, no nos hemos quizá apartado. Lo hemos confesado y lo hemos dicho, pero no nos hemos apartado. Por eso es que no se puede alcanzar la otra promesa que dice, alcanzará misericordia. Porque Dios, al ver un corazón que manifiesta su condición, su pecado, y se aparta, la misericordia de Dios es abundante. Y todos los que hemos disfrutado de la bendición de Dios, podemos decir amén. Porque yo antes era yo así, pero cuando Dios vino y me mostró el Evangelio y atendí al llamado, su misericordia hasta el día de hoy se ha extendido. Porque la misericordia de Dios es grande, es abundante. Bueno, este es el grupo de personas que atendió al llamado. Dice que confesaban sus pecados y eran bautizados, eran perdonados. Empezaron a gozar de la salvación, del gozo, de la alegría, de la paz. Hermano, que tus pecados te sean perdonados no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Que tus pecados, que el Espíritu de Dios por medio de la palabra, por medio de un mensaje, por medio de una predicación, el Espíritu de Dios te dé testimonio que Cristo te ha perdonado. Hermano, es algo sumamente glorioso. Que Cristo perdone tus pecados. Porque hay un cambio. Una parte también que dice nuestro hermano Isaías en el devocional. He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, todas. Ese corazón endurecido que teníamos antes, Dios viene y lo cambia. Esa forma de pensar que teníamos, Dios viene y nos educa y nos enseña. A tal grado que dicen las cartas de Juan que el Hijo de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Esa es la razón. Porque la raíz de Dios ahora está en el corazón del hombre. Y ahora puede caminar haciendo su voluntad. Ahora puede caminar agradándole a Dios. Ahora lo que va a salir de su corazón, cosas que le agradan, que le glorifican a Dios. Estas personas, sus pecados les eran perdonados, se bautizaban y gozaban de la presencia de Dios. Pero si nos pones en el capítulo 3, versículo 7, Mateo, capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver el otro grupo de personas que no quisieron atender. El mensaje fue el mismo para aquellos que atendieron al llamado, para aquellos que fueron bautizados. Fue el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, no fue algo diferente, era la misma audiencia. Pero en el versículo 7 dice, al ver él, ¿quién? Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué representa la víbora? La víbora es la naturaleza del pecado. Juan dice generación de víboras. La víbora representa engaño, maldad escondida, hipocresía religiosa, veneno espiritual. Repito, hermanos, la víbora representa engaño. Hermano, esos hombres estaban metidos en un engaño totalmente. Habían abrazado la mentira. A pesar de que habían escuchado el mensaje, a pesar de que habían escuchado la verdad, el mensaje de Juan el Bautista, y mira que era un mensaje respaldado, un mensaje lleno de autoridad, un mensaje en el cual Dios estaba haciendo el llamado, porque hubo un grupo de personas que sí atendieron al llamado, pero ellos prefirieron
abrazar el engaño, la mentira, la falsedad. Quisieron mantenerse en su posición, en su manera de pensar. Entonces la Biblia representa engaño, había maldad escondida en ellos, ejecutaban juicios, hacían cosas que no eran correctas, como en un caso que podemos ver cuando le llevaron al Señor Jesús la mujer adúltera. Y todos querían cumplir la ley y decían: la ley de Moisés manda que cualquier mujer que se halle y se sea descubierta sea apedreada. El Señor Jesús no dijo: no es cierto, no, dijo: adelante, eso es lo que marca la ley. Pero el Señor Jesús dice que Él dijo: el que esté limpio de vosotros, arroje la primera piedra. ¿Y cuántos la arrojaron, hermanos? Nadie. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande salieron. Fueron yendo, acusados por su conciencia. Porque ellos sabían que estaban haciendo algo, estaban ejecutando un juicio sin ser misericordiosos, sin tener presente lo que Dios manda primero. Eran hombres que tenían maldad escondida en su corazón. Eran hombres que tramaban cosas para llevar a cabo sus objetivos y sus propósitos. Y mire que así es el corazón del hombre. Cuando un hombre quiere adulterar, quiere fornicar, ¿cómo planea la situación? ¿Cómo planea? ¿Cómo estructura? Ve, checa, que sea una hora donde la esposa no se dé cuenta, sea una hora donde la familia no se entere, sea un lugar muy lejano donde nadie los vea. Estructura, o sea, maquina. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón del hombre. Hay maldad. Esa inteligencia que Dios le ha dado a los seres humanos, el hombre en su pecado, en su maldad, la ha aprovechado. ¿Para qué? Para hacer el mal. ¿Cuántas jovencitas al día de hoy se prostituyen y se van a la escuela supuestamente, pero cuando están en clases, cuando papá y mamá saben que están en clases, hay jovencitas que cuando son clases se salen a prostituirse? Hermanos, eso no es algo nuevo acá en Tehuacán, es algo que se ve día tras día. Conozco si no centenas de taxistas, pero sí conozco a decenas. Por mi trabajo me hacían algunos viajes a tales lugares y ahí con el tiempo platicábamos y le compartí un poquito la palabra y ya me decía: sí, es que está muy mala la situación, es que por ejemplo yo tengo varios clientas jovencitas, así que las voy a sacar de su escuela, voy y las dejo en una casa de citas, en un motel, y a la hora regreso por ellas y las regreso otra vez. Imagínate, esa inteligencia que Dios les ha dado, la aprovechan, la ocupan para hacer maldad. Y la jovencita puede llegar muy bien a su casa y decir: no pasó nada, y el papá alegre, contento, decir: mi hija, ¿cómo se esfuerza para estudiar? Pero no sabemos las actividades que hacen. Es en el corazón del hombre, hay maldades. ¿Qué más representa hipocresía religiosa? Aquellos hombres vivían de una manera muy, muy hipócrita, hacían cosas o le imponían cosas a las personas y ellos mismos no las cumplían, ellos no las hacían. Veneno espiritual representa la víbora. El punto número 2 que Juan menciona es el hacha. Si nos pones los siguientes versículos, por favor. En el capítulo 3 estamos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, versículo 9. Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En este punto, ellos tenían una confianza en su sistema religioso. Ellos pensaban y consideraban que como venían y eran descendientes de Abraham, ya tenían el cielo ganado, ya estaban del otro lado, ya había algo que los respaldaba. Ellos tenían ese concepto, ese pensamiento. Por eso Juan, lleno del Espíritu y con discernimiento, les dice: y no penséis a decir dentro de vosotros mismos:
a Abraham tenemos por padre. Hermano, ese es un riesgo que corremos cuando a veces nuestros hijos son nacidos, como se le conoce, como cuna evangélica. Cuando nuestros hijos no proceden a un arrepentimiento real y verdadero, a veces ellos pueden caer en esa confusión. Y joven, yo quiero decirte que la salvación es personal. Si nuestros padres fueron salvos, nuestros padres están caminando con el Señor, no porque ellos se han convertido, sean salvos, quiere decir que ya tú eres también convertido y salvo. No, es un llamado personal que Dios hace a cada uno de nosotros. Porque Cristo vino y murió por todos, no tan solo por unos, murió por todos. Entonces ese es un engaño que a veces nosotros o aquellos jóvenes, aquellas jovencitas que fueron nacidos en la iglesia, ya teniendo padres cristianos, debemos de tener mucho cuidado con eso, el no pensar que ya nosotros, como nuestro padre, nuestra madre, caminan y van caminando, pues también yo no necesito la salvación, yo no necesito arrepentirme, no, es un llamado personal que Dios nos hace a cada uno de nosotros. El siguiente versículo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha representa el juicio está listo. El juicio está listo. No es que apenas lo vayan a preparar. No, el juicio de Dios ya está listo. Él ya determinó el juicio. Y Él ya determinó cómo se va a juzgar a cada persona que no ha atendido a ese arrepentimiento, porque por medio del arrepentimiento es el paso que tenemos que dar para que nuestro corazón pueda ser limpio, para que nuestro corazón pueda quitar todo lo que estorba y entonces venga Cristo y more en nuestro corazón. Por eso el mensaje de Juan el Bautista decía ahí en el capítulo 3, yo se lo leo, en el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Es importante el arrepentimiento porque es quitar lo que estorba, lo que afecta, lo que corrompe al ser humano, y de ahí viene Cristo y mora en nuestros corazones. De otra manera Cristo no puede venir, porque Él es santo, Él es puro. Y la persona tiene que quitar lo que Dios le llama pecado a través de la palabra. Y viene Cristo y perdona, y limpia y justifica. Y entonces viene la persona gloriosa del Espíritu Santo a la persona. Y entonces es guiada, es influenciada a que haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el hacha representa el juicio, ya está listo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aquí el mensaje cambia de un diagnóstico a una advertencia. Sí, Juan les está advirtiendo a ellos por no proceder a un arrepentimiento, por acercarse a ese bautismo y Juan, lleno del Espíritu, discerniendo los pensamientos. Gracias. Juan les dice, les da una advertencia: ya el hacha está puesta a la raíz. Dios ya está listo para juzgar. No se trata, hermanos y personas que nos acompañan, de meter temor en un mensaje. Ese jamás es el objetivo. El predicar un mensaje de arrepentimiento es hablar lo que la palabra de Dios dice, y sea Dios el que infunde el temor en los corazones. Dice la palabra que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Entonces el hacha representa que el juicio ya está listo. Y yo quiero que vayamos a un Salmo, capítulo 7, versículo 11, si nos acompañan, por favor.
Dios traiga temor a nuestros corazones, de verdad, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Salmo 7:11. Dios es juez justo. O sea, de entrada nos está diciendo que Dios es justo. No hay injusticia en Él. Y todo lo que Él hace, lo hace con justicia. No hace algo que favorezca a alguien porque le cae bien y al otro le cae mal. No. Dios tiene ese atributo de justicia, de justo. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es un impío, hermano? Persona que nos acompaña. Es una persona que vive hasta el día de hoy sin arrepentimiento, que no se ha vuelto al Señor. Estos pasajes, la verdad que yo los tengo tan claros, tan evidentes, y cada vez que hablo acerca del arrepentimiento siempre los tomo. Hay varios, y donde quiera que podamos hablar de la Escritura, siempre una de las características que el pueblo tenía es que siempre se desviaba. Pero Dios en su amor y en su misericordia los llamaba al arrepentimiento, a que se volvieran a Él. Pero este pasaje dice que Dios está airado contra aquellas personas que viven haciendo maldad. Sea adulterio, sea fornicación, sea engaño, sea mentira, sea robo, sea borrachera, sea fornicación, sea todo pecado, que nosotros tengamos claridad en nuestra razón y nuestro entendimiento. Dice que Dios está airado, Dios está molesto, Dios no está a gusto con el estilo de vida que la persona está llevando. Y a veces nosotros podemos pensar que eso no es cierto. Podemos pensar que eso no es real, que Dios es amor. Sí, Dios es amor y por eso no nos ha destruido. Dios es amor y por eso es paciente. Imagínate que Dios nos pagara conforme a nuestras obras. Ya no estuviéramos acá. Pero Él es paciente, Él es misericordioso, para que todos procedamos a un arrepentimiento. Él es misericordioso. Pero no sea que algún día venga como aquella advertencia y como aquella forma de que Jesucristo enjuició en aquel tiempo a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta tus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios quiso darle salvación a esa generación y no quiso? No sea que venga Dios este día. ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te enseñé? ¿Cuántas veces tuve la misericordia? ¿Cuántas veces te mandé a mi siervo que platicara, que te enseñara, que te instruyera y no quisiste? De verdad, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y procedamos a ese arrepentimiento, porque esa es la voluntad del Señor. No quiere que ninguno de nosotros perezca. Versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Por eso le decía yo que el hacha representa que el juicio ya está listo. Habla de arrepentimiento ahí. Dice que si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Wow, hermanos, qué pasajes. El siguiente versículo. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Versículo 14. Hasta ahí nada más. Yo no sé si a usted no le da temor, pero la verdad que Dios es el mismo, hermano, y persona que nos acompaña. Estos pasajes fueron estos y otros pasajes con los cuales Dios trató en lo personalmente conmigo. Por eso los tengo tan claros, tan claros, tan claros que no se me olvidan. Hay un pasaje, hermanos, que dice en Isaías. Si me acompaña Isaías.
Isaías 55, versículo 7 y versículo 8. El 7, si nos los pones, por favor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Te habla, cuando dice el hombre impío su camino, te habla de un proceder, pecados que son muy vistos por los hombres, pecados que la gente se da cuenta. A lo mejor conoces un vecino, conoces a alguien que dice, ese hombre es borracho, ese hombre es adúltero, y son pecados que a primera vista se ven, pero hay pecados que el hombre tiene muy ocultos, y por eso ahí dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, pecados ocultos que hay en el corazón del hombre, y que son necesarios, de los cuales también tener memoria y arrepentirse de eso para que la obra de Cristo opere en el corazón de las personas. Hermanos, la palabra dice en el Salmo 111 que leemos que Dios está irado contra el impío todos los días. Está irado. Quiero narrarte un poquito de lo que a mí hizo efecto ese pasaje en mi vida. Yo jamás había escuchado de la palabra de Dios, jamás. Tenía un mal concepto de lo que era el cristianismo. Yo decía, ya estando casado con mi esposa, le decía yo que ni vengan los hermanos, porque el día que vengan yo los voy a correr con agua caliente, no quiero saber nada de ellos. Ese era mi pensamiento. Un día me dice ella, vamos a escuchar la palabra. Yo dije, yo no quiero saber nada de eso. Pero me llamó la atención porque mi esposa empezó a hacer cambios muy radicales en su vida. Muy radicales, que a mí me asombraron y dije, pobrecita de mi esposa, la están engañando. Voy a ver qué le están diciendo. Yo así pensé. Y fui. La reunión era a las 7 de la noche. ¿Cuántos conocen todavía, les tocó conocer el salón Danny Richard? Muy poquitos. Está enfrente de la iglesia del Carmen. Hace muchos años. Me dijo, la reunión empieza a las 7. Estábamos en una fuente de la iglesia del Carmen. Digo, si no abren a las 7 nos vamos. Me dice, sí. 6:59. Digo, vámonos. Dice, falta, porque todavía no toca la campana. Ya ves que ahí cada hora te tocan la campana. Dijo, bueno. Ahí estaba yo en el reloj así. Y antes, no sé, 3 segundos, 2 segundos, escucho cómo abren la puerta. No era puerta, era una cortina. Se escucha. Dice, ya abrieron. Digo, pues vamos. Entro. Así literalmente el hermano agarra la guitarra. Dice, buenas noches, vamos a empezar la reunión. Fue todo lo que dijo. Empezó a tocar unos cantos. Hermano, en ese momento yo me sentí tan inmundo, tan sucio, que yo decía, yo no soy de acá. Yo no pertenezco acá. Pero tampoco quería yo salirme, porque yo decía, ¿a dónde voy? Esto es lo que me hace falta. Terminó la alabanza, terminó la predicación. Cuando terminó, yo estaba de rodillas. Me levanté, digo a mi esposa, vámonos, nos fuimos. Ese día dejé droga, dejé borrachera, dejé de robar, dejé de asaltar, porque asaltaba yo a personas, carros. Robaba yo en casas, muchas cosas, lo peor que te puedas imaginar. Peleonero, malas palabras.
Ese día dejé todo eso. Por eso es que ese pasaje de Tito 2:11, cuando yo lo recuerdo, creo en ese pasaje porque esa gracia es poderosa que nos ayuda a renunciar. Nos ayuda. No es algo que me contaron, es algo que Dios me permitió experimentar y su palabra es real, es verdadera. Dejé todo. Llegué a la casa y quemé. En ese tiempo mi época era de los Caifanes, de los Tris, La Maldita Vecindad y tantos grupos rock and rolleros. Llegué a la casa y quemé todo. Mi mamá me decía, estás loco, ¿qué te ha pasado? Le digo, sí, estoy loco, no quiero saber nada de mi vida. Todo literalmente lo quemé. Zapatos, ropa, discos, todo. Me quedé con una muda nada más. Dije, mañana me pongo a trabajar y me compro una muda nueva. Y lo hice. Era miércoles. Jueves estaba yo emocionado, quería yo leer la Biblia, quería yo muchas cosas. Esperaba yo el domingo con ansiedad. Llegó el domingo, el Señor llegó a cantar, a alabar. Y dije, Dios, tú me has cambiado. Al final me acerca el pastor y me dice, ¿cómo estás? Digo, estoy bien. Dice, ¿qué? ¿Que estás bien? Digo, sí, estoy bien. Dice, ¿por qué? Digo, ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no robo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Me dice, ¿sabes qué? Estás peor que antes. Yo dije, este hombre está loco. No sabe lo que está diciendo, no sabe lo que era mi vida y lo que ahora siento, lo que ahora puedo mirar las cosas. Y me saca este pasaje. Deje el impío su camino. Me dice, tú lo que has dejado son solamente tus pecados externos. Los pecados que la gente ve, los pecados que a ti te lastiman, los pecados que a ti te hacían sentirte mal. Eras borracho, eras ratero, eras mal hablado y eso lo has dejado. Pero ¿qué me dices de tus pecados ocultos? Yo dije, ¿cuáles pecados ocultos? Dice, sí. ¿No odias a nadie con los que peleaste en el tiempo, en las pandillas que andabas? No, sí odio, porque me golpearon, me hicieron. Sí los odio. ¿No odias a alguien de tus familiares porque te trató mal? Digo, sí lo odio. Dice, ¿ves? Antes estabas mal y reconocías que estabas mal. Ahora sigues estando mal y dices que estás bien. ¿Ves cómo estás peor que antes? Yo dije, sí es cierto. Sí, es cierto. Sigo estando mal y ahora me siento que estoy bien. Y es el peor engaño que puede uno tener pensando que está uno bien y está uno mal. Y me saca el pasaje de Salmos 7:11. Dios está aliado contra el impío todos los días. Hermano, cuando a mí me citaron ese versículo y yo salí de ese lugar, yo no quería cruzar la acera. Porque yo creía esa palabra. Yo creí que Dios estaba molesto conmigo. Yo decía, me daba yo de golpes literalmente en la pared y decía, Señor, ¿cómo me atreví a quebrantar tus mandamientos? ¿Cómo, Señor? Decía yo, Señor, si tu voluntad es enjuiciarme, que así sea, Señor. Pero perdóname. Pasó. Y ese temor me dilató, hermanos, toda la semana. Toda la semana. Porque es un Dios vivo, hermanos, cuando la palabra menciona que Dios es un Dios justo. Su palabra es real, es verdadera. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Yo no sé si usted viviendo en una condición pecaminosa, no le da temor de que Dios ya tiene el juicio preparado. Y que si nos ha dado vida hasta el día de hoy, es porque nos da la oportunidad de que procedamos a ese arrepentimiento. Porque Él quiere darnos vida eterna. Porque Él para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para perdonarnos, para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna, pero es necesario proceder a ese arrepentimiento real y verdadero. Real y verdadero.
Pero también quiero decirte, así como pasaron esos acontecimientos, también Dios fue fiel cuando yo le pedí perdón de corazón. Hermano, pasé en ese entonces, no quería yo cruzar la acera de la calle, llegué a la casa, me dice mi esposa, ¿vamos a cenar? Digo, sí, vamos a cenar. Agarré la cuchara y antes de que me la tirara en la boca, hermanos, una voz, la voz del Espíritu, que no merecía yo ni comer ese bocado. Y ahí en ese momento le dije, Dios, perdóname, perdóname. Hermano, literalmente le doy gracias a Dios en su amor y en su misericordia. En ese momento, y mi esposa es testigo, en ese momento empecé a descender a una oscuridad tan profunda, tan profunda. Voces extrañas, cadenas me sujetaban bajando hacia hasta abajo. Yo jamás en mi vida había yo mencionado el nombre de Jesús, jamás. Pero en mi angustia, en mi desesperación descendiendo a esa oscuridad tan profunda, dije, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. En ese momento abrí mis ojos y pregúntenle a mi esposa cómo la tenía yo. La estaba yo casi ahorcando, hermanos, de desesperación. Y ella gritando, suéltame, suéltame, suéltame. Y dije, Señor, perdóname, perdóname, ten misericordia de mí. Llegué al otro día a la reunión y me dice el pastor, ¿cómo estás? Digo, estoy mal. ¿Por qué? Porque he pecado contra Dios. Le digo, merezco ser castigado, merezco el infierno. Entonces ese hombre agarra y me abre el pasaje de Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y la iniquidad de tu pueblo, que tomas su pecado y lo avientas al fondo del mar y jamás y nunca te acuerdas de él? Me dice, ¿crees a esto? Le dije, es el mismo Dios que habla Salmo 7:11 de que Dios está airado contra el impío todos los días. Dice, sí, es el mismo. Le digo, si creía eso, ¿por qué no voy a creer a lo demás? Dice, pídele perdón. Hermano, en ese día le pedí perdón a Dios. Y en ese día fue el día más glorioso, más hermoso de mi vida. Hermano, pero es necesario un arrepentimiento verdadero, real. No tan solo los pecados exteriores, sino los interiores que puedan estar en nuestra vida. Porque Dios quiere darnos vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. Él quiere darnos de su paz. Ve, no puedes dormir. No tienes tranquilidad en tu casa, en tu hogar, en tu cama. Te acuestas desesperado, angustiado, problemado. Te levantas desesperado y no sabes qué hacer. Tantito se apacigua el problema porque vas al trabajo, haces tus actividades, pero llegas otra vez y es la misma condición, la misma situación. Y así vas a estar el resto de tu vida si tú no vienes a Dios, si tú no atiendes al llamado que Dios está haciendo en tu vida. El fuego es el resultado del juicio, hermanos. Si nos pones en el capítulo 3, versículo 12 de Mateo. Ya estamos por terminar. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Habla de fuego, hermanos, y ese fuego lo que va a hacer es que va a quemar la... Dice que va a haber una separación, que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Todo lo que no es verdadero, todo lo que no es real, será quemado, hermanos. Cuando dice su aventador está en su mano, o sea, es una herramienta que se usaba en el campo para hacer una separación entre el trigo y la paja. Dios va a separar. También nos habla en el Evangelio de Mateo que en aquel día cuando venga Jesús, que habrá una separación entre las ovejas y los cabritos. ¿De qué parte quieres estar? ¿Quieres ser oveja? ¿Quieres ser cabrito? Una de las, creo que lo dije al inicio, es que siempre me he preguntado, ¿por qué hay personas que pasan años, décadas y no vienen a la salvación? Cuando Dios ya te habló, ya te enseñó, ya te dijo qué tienes que hacer, ya habló a tu corazón directamente, ya te mostró el pecado oculto que hay, y lo que tienes que hacer es apartarte, quitarlo, para que puedas conocer a Jesús. La pregunta es, ¿de qué parte nos vamos a quedar? ¿De aquellos que salieron de Judea y Jerusalén, atendiendo al llamado, confesando, apartándose y dando gloria a Jesús? Prepararon su corazón porque venía el Mesías, venía el Rey de Reyes. Hermanos, el Señor Jesús está por venir. ¿Cómo te va a encontrar? Persona que nos acompañas, el Señor Jesús ya viene. No tarda en venir. Ve todo lo que está cumpliendo, los acontecimientos que están pasando. O tienes en tu mente y dices, yo no creo. No creo. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Vamos a dar gracias. El propósito de estas enseñanzas, te decía yo, es que tú estés preparando tu corazón para ese día, que se hable del amor, del sacrificio del Señor Jesús. Prepara el camino para que venga el Rey de Reyes a tu vida. Prepara tu corazón. Quita lo que tengas que quitar y pon lo que tengas que poner. Una de nuestras oraciones es que siempre cuando se habla del sacrificio del Señor Jesús, los congregantes no sean apáticos, no sean simples. Es la obra gloriosa del gran Salvador. Es la que define si pasaremos una eternidad en el cielo o una eternidad en la condenación. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras el camino a seguir. Sabemos que la obra solamente la haces tú. Dice tu palabra que tu Espíritu Santo vendría y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así sea, Señor. Usa tu palabra, Señor. Usa los mensajes que se han estado predicando tiempo atrás. Redarguye el corazón, despierta las conciencias. Porque no sabemos qué tiempo podamos tener de vida o qué tiempo tú nos darás de vida, Señor. Ten misericordia. Dice tu palabra que no es del que corre, no es del que quiere, sino es del que tú tienes misericordia. Tú pones el querer como el hacer, Señor. Influencia con tu palabra el corazón, Señor. Tu palabra venga a ser como ese martillo
que quebrante esa dureza del corazón. Que sea como dice tu palabra, que la ley de Jehová es perfecta, que da sagacidad al simple, Señor. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por cada persona que tú has traído. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.